equipo, que está Mirel, yo y más, Ujú. bien confundidas, pero ya te habíamos dicho que estábamos las más confundidas del mundo, Ujú. pero ya con lo que nos dijiste ese día ya pudimos solucionarlo y eso. No sé si quieras verlo, Ujú. los Este, a, correctos. a ver, Alejandra Roldán, tantito antes de verlo, Leslie. Sí, para mí la verdad fue al inicio muy difícil de entender, pero la verdad cuando después le agarré la onda, Ujú. hasta dije, ay no, estaba muy Está fácil. fácil. Y creo que, bueno, no sé si podríamos como hacer como tipo un repaso rápido, Ujú. porque creo que es que a mí la verdad todavía me sigue quedando mucha duda acerca de los metros cuadrados, de cómo saber cuántas plantas o cuántas especies caben en un metro cuadrado. O sea, no sé, o sea, como que todavía eso me genera mucha duda. Ok, sí, lo revisamos. Sí, gracias. ¿Me pueden repetir cuántos metros? Es que no traigo mi cuadernito. ¿Cuántos metros cuadrados, de cuántos metros cuadrados era la azotea? 780 metros cuadrados. ¿Y se acuerdan que si les dije que era un edificio nuevo o era uno existente? No, nada más que tenía, creo que que aguantaba la carga, algo así, Ah, pero nada entonces, más. pero no vimos si era Sí, era este existente, Lau. Sí, ya era existente. existente. Ajá. Es que ese lo tengo, lo dejé en mi cuaderno y no lo traigo. Ajá, va. Los metros cuadrados de planta. Ahorita en el de plantas lo vemos. ¿Alguien más tiene otra duda como general? Leslie, ¿quieres presentar más o menos cómo lo hiciste para que los demás vean si lo hicieron así, si tuvieron alguna otra forma de solucionarlo? Va, lo presento y Mirel lo explica un poquito. A ver, Va. voy. Ahí está, ¿no? Pues es que lo dividimos como en dos tablas porque pensamos que a lo mejor no toda la azotea iba a ir naturada, entonces más o menos calculamos que a la mitad de los 780, que serían 390, Ujú. irían todo el proceso de la azotea y pues ya no, nos salió como este resultado. En ese le subimos el 30% y tengo una duda, o tenemos una duda general. Ujú. En la casilla azul Ujú. era, bueno, ahí no supe la verdad por qué salió ese número, pero es que según yo es la multiplicación de los 2026,70 por 1.15, pero no me... 16. Debe ser el IVA. Ah, ok. Ajá, porque lo que está en la primera columna del subtotal no tiene IVA. Y Ajá. entonces el azul está multiplicado por su 16%, que es el IVA. Ah, ok. Ujú. Bueno, entonces sí, pues ya le dejamos ese y eso lo multiplicamos por los 390, que sería la mitad, ¿no? Ujú. Y después hicimos esta otra lista, considerando que en la otra mitad que quedaría sería como para descansos y para corredores, para que se pudiera pasar en toda la azotea. Ujú. Y pusimos ahí piso de deck de madera, que es de pino, que ya viene tratada. Consideramos la estructura que se tendría que poner abajo para montar el piso. Ujú. Consideramos unas bancas, igual no las consideramos a cada metro, sino como a cada 5. Y le pusimos ahí también de remates unas jardineras que van como acorde a las bancas y un toldo. Entonces eso lo consideramos para la parte que restaba. Ajá.
Y Espérame igual, tantito. ¿Qué pasó? No te entregaba la llave, ¿verdad? No, es que yo se la dejé al de la puerta, pero hace rato me dijo el segurista que estaban abiertos y yo fui y estaban abiertos. Sí, Bien sí, sus... quedó abierto. Sí. Bueno, Fue mi sí, culpa. no, pues, mira, hoy te voy a pedir la llave y ya te van a sacar un botica. Ah, órale, pero me urge más bien que lo cierren. O sea, yo puedo ir al de hasta allá, pero mejor que se queden cerrados. Ok. Gracias, Arqui. Ya, perdón. ay, sí. Y pues eso lo consideramos como a la otra mitad y para sacar como ya el total sumamos el resultado que nos dio, igual lo multiplicamos por los 390 de la azotea y luego del mobiliario y los pisos y le volvimos a sacar el IVA porque ya sabía que ya estaba como implícito arriba y entonces O ya sea, no me estás cobrando doble. sí, entonces sería realmente el subtotal, ¿no? Ujú. Sí, quedaría en 2.398.084, ¿no? Ignoramos el otro. Ajá. Y para la elaboración del proyecto, Ese está en la otra hoja y cambiarles. Lo pusimos por partidas. Pusimos 15 partidas que es análisis, conceptualización, diagnóstico, plano de trazo y nivelación, que ya todo eso vendría como en el proyecto ejecutivo. Plano de albañilerías y de acabado, bueno, y todo lo demás, ¿no? Le añadimos render y maqueta para que se explicara mejor. Y pues un plano de instalaciones que sería para el riego y todo lo demás. Igual, pues sería el primer precio porque pues ya llevaba el IVA y acá especificamos. ¿y el precio de ahí cómo lo obtuviste? Pues es que no supimos muy bien porque estuvimos considerando que dentro del precio ya irían como incluidas, consideramos las visitas, las personas que tendrían que ir, el material que pues usaríamos, ¿no? A lo mejor si es en transporte o algo así, o tener que llevar varias hojas para ir haciendo levantamientos y el equipo de cómputo que tendríamos que utilizar para hacer como todo este análisis y el render. Entonces, pues fuimos haciendo unas pequeñas sumas y aparte de eso, pues entre todas llegamos a una conclusión en la variación de precios de por qué plano, que ya los hemos hecho, nos cuesta más trabajo. Por ejemplo, en el de detalles de construcción, para ir poniendo como las capas, ¿no? De sustrato o a cada cuánto. Entonces, más o menos así lo consideramos, pero no lo detallamos como tal tanto. Y pusimos acá en el lado derecho, pues lo que más o menos consideramos nosotros que serían las personas que se necesitarían para ir haciendo cada etapa de los planos. Igual sería como versátil, ¿no? Porque le pusimos dos arquitectos, paisajistas y dibujantes y renderistas, pero pues yo creo que sería una misma persona, ¿no? Y en total nos salieron que eran 12 personas, porque también contemplamos un administrador y un contador. Y hay una persona que estuviera especialización en plomería para que pues nos explicara un poco. Y los conceptos de cada plano los explicamos en el PDF de... Es como un resumen. Ok. Nos pusimos nombre y todo. Sí, es lo que veo. Y pues ahí como fuimos explicando qué era cada plano y qué contenía. Bueno, le bajas un poco. Le pusimos también como lo que consideramos que íbamos a ir tardando para cada uno de los procesos que se iban a ir dando, lo que se esperaba de cada resultado, un poco en los precios. Nos faltaron ahí poner como un poco más, pero en general sí están todos. Y los precios del proyecto ejecutivo están sobre los materiales o cómo sacaron el precio de los planos. O sea, sí, o sea, considerando todo lo que íbamos a usar y aparte nos ok. Ajá.
O sea, Este, vaciamos lo que teníamos ya en el Excel de acá. ok, va. Y ya. Si Tlali, ¿tienes alguna duda o algún comentario de la fórmula que tú lo hiciste? Sí, bueno, justo te iba a preguntar si podría pasar mi equipo a revisión y Sí. ya, porque sí lo hicimos muy diferente. Lo podemos ver otro ejemplo si quieres y ahorita repasamos, bueno, hacemos el paso a paso más o menos en conjunto para que de tarea lo ajusten a ¿les parece? Si presenta alguien más Sí. cómo lo sacó para ver qué errores y qué dudas hay, por fin. Ay. Pues aquí está. No sé, Eli, si puedes explicarlo del proyecto ejecutivo, please. Sí, lo que hicimos primero fue sacar como los aranceles y bueno, el costo de lo que saldría un paquete de 8 planos, que fue un total de 5,602 pesos. Y bueno, adicional a esto, después desglosamos el precio por partida, lo que saldría por metro cuadrado. Entonces ya después para realizar el proyecto ejecutivo hicimos una multiplicación de lo que sale por metro cuadrado por los 780, perdón, metros, y a esto le sumamos de los aranceles. Y bueno, esto fue el costo que nos dio y bueno, ya agregamos después el 25% de los indirectos y el IVA. A ver, espérame. Aranceles. Ya se acabó de ver. El café es... Ok, ya voy a ver. Es un paquete de planos y luego... ¿Y en cuánto le salió a ustedes las dos cosas? Del total por el proyecto ejecutivo y de construcción, que agarramos los mismos precios que en clase y así, y solo un tipo de planta. Fue en total de 4,915,393 con el IVA. ¿Y al otro equipo? ¿Cuánto le salió era ¿La construcción? además de ajá, las dos cosas? De la construcción fueron 2,398,084 y del proyecto ejecutivo fueron 54,418. Entonces son 2,5. Ajá. Sí. Pues hay mucha diferencia, ¿no? Sí, mucha. A ver, vamos Sí. a repasarlo. Como, ¿Dejo de presentar? sí, para que ponga yo un Excel. Okay. A ver, veamos. Oh. Nunca. A ver, el objetivo del ejercicio es nosotros poder dar un precio de ambas, como de ambas grupos de trabajos, ¿no? O sea, el proyecto ejecutivo, porque por ahí alguien me preguntó si era que ya lo diseñaran, y no, era nada más, vamos a suponer que hay un cliente que tiene tiene un edificio y lo quiere natural y no tiene ni idea de lo que le va a costar. Entonces, más o menos, pues les pregunta a los paisajistas, oye, ¿cuánto me vas a cobrar por hacerme el proyecto? Y más o menos en cuánto me va a salir, porque una cosa es que hagan ¿cómo se llama? El proyecto y que le alcance para pagar el proyecto, pero a lo mejor después no le va a alcanzar para hacer la construcción, ¿no?
Ay, qué calor hace. Entonces, con estos, con este como costo paramétrico podríamos decirle, pues aquí como les pregunté, ¿no? Del proyecto es tanto y de la construcción es este otro tanto. El de la construcción, que sería el que ya vimos más o menos cómo hacer, lo que tuvimos que conocer para, o que como adelantarnos para poder dar un precio para la construcción. Sabemos que todo tiene sus etapas, ¿no? Diagnóstico, el diseño y todo eso, pero más o menos a qué nos adelantamos para poder, o qué información ya tenemos para poder dar un estimado del costo de la construcción. El precio por metro cuadrado, ¿no? Que ya habíamos sacado. Ajá, pero eso, ¿cómo lo sacamos? Porque conocemos el procedimiento constructivo, ¿no? ¿Qué otra cosa nos adelantamos un poquito? El precio de los materiales. Pero en general, ¿no? Como que nos tuvimos que hacer una idea más o menos del proyecto, ¿no? Porque no lo hemos diseñado, ya más o menos vimos, pues estas plantas, o si le pongo deck, o si no le pongo deck, ¿no? Sí. Entonces, lo voy a tratar de hacer más ordenado que la vez pasada, ¿no? Porque la otra vez me puse a escribir por todos lados. Entonces, vamos a ponerle que este es 1A y este es 1B, ¿no? En el 1A teníamos nuestra lista de todos los materiales, ¿no? Lista de materiales, así, ¿no? Que el impermeabilizante, que el sustrato, etcétera, ¿no? Todas las capas que ya vimos. Y a estos materiales los afectamos por un porcentaje. Afectamos por un porcentaje que nosotros, de acuerdo a lo que vimos de las condiciones de la obra, del volumen de obra que es, decidimos un 35%, en promedio es como 35, ¿no? 35% en promedio. Este 35% es la merma, ¿no? Este 35% de promedio le podríamos llamar que es de los indirectos. Sí. Acuérdate Pero ahí que habíamos puesto 25%, ¿no? Bueno, en el otro había del 20 al 35, ¿no? Por eso les puse 35 en promedio. O sea, puede ir 20, 25, 30, 40 si ya es, ¿no? Pero por eso les digo 35 en promedio. Como de los indirectos sobre los materiales. Hasta ahí bien. Ahora, ¿qué es? Aquí teníamos todas nuestras... Las tengo acá. No me acuerdo. No las tengo acá. Sustrato, vegetación, impermeabilizante, Sodren, todos estos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cotizamos los materiales, les pusimos un rendimiento, ¿se acuerdan, no? Que fue cuando les pusimos, bueno, 1 metro de impermeabilizante no me va a cubrir 1 metro cuadrado, voy a necesitar 1.15, 1.2, ¿no? Más todas las vueltas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces cotizamos los materiales. Y luego vimos el rendimiento, igual lo vimos para, por ejemplo, el sustrato, ¿no? Que se va a aplastar un poquito más de lo que yo necesito. Entonces, si voy a necesitar 1 metro cúbico, pues voy a comprar 1.2, ¿no? Calcular, ¿sale? Entonces, este es el rendimiento. ¿Cómo podríamos, en nuestras palabras, describir el rendimiento de los materiales? ¿Cómo nos podría quedar más claro? Como empalme o extra de material.
para que no sobre, sino que no falte, sino que sobre o algo así. Ajá. Lo vamos a poner para que no falte, ¿no? Es como para lo que me va a alcanzar, ¿no? O lo que puedo hacer con 1 metro de ese material, ¿no? Con una unidad, por así decirlo, ¿no? 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico. Entonces, lo vamos a ponerle como... ¿Alguien más tiene una idea de cómo podemos llamarlo? Brenda. No, para que no nos quede exacto. Ajá, exactamente, no quede tan justo, ¿no? Y nos permita tener los desperdicios, los traslapes, todos los detalles, ¿no? Las pérdidas porque a lo mejor por erosión en el caso del sustrato, las pérdidas también por las plantas, porque si compramos justo las plantas, una ya se cayó, otra ya se la robaron, otra se aplastó y ya está inservible, ¿no? Entonces también las plantas no deben estar exactamente todas, no debe estar un poquito sobrada, sobre todo por los daños, vamos a ponerle, ¿no? Como los daños en el transporte, en el acarreo o en la colocación. Y también lo ideal sería tener algunas para reposición, ¿no? Porque a lo mejor algunas no pegaron y en 3 semanas ya están súper horribles y el cliente las quiere ver bien, bueno, pues hay que írselas a cambiar, ¿no? ¿Vale? Entonces vimos esta parte, ¿no? Cotizar los materiales, ¿no? Primero conozco el procedimiento constructivo de lo que voy a hacer, en este caso es una azotea naturada, pongo mi lista de materiales, los cotizo, veo su rendimiento y sobre el rendimiento los afecto por un porcentaje indirecto que yo consideré, ¿no? Entonces, aquí en los indirectos, ¿qué era lo que englobaba de manera general los indirectos? El equipo y todo. Ajá, la supervisión, las salidas, La computadora. Los honorarios. Ajá. Honorarios, pero de las personas que están, o sea, puede ser los honorarios de la supervisión y los salarios, ¿no? Del que va, de los jardineros, ¿no? Supervisión, traslados, y ¿qué más les dije? Utilidad, ¿no? Todo eso es como lo que se agrega en al hacerlo con los materiales. En este caso, para responder la pregunta de la compañera de cómo llegamos a saber lo de la vegetación, tengo aquí un ejemplo de unos módulos de plantación que espero mi AutoCAD se digne a dejarme, ahí va, a que se vean. Bueno, estos tienen diferentes plantas, ¿no? Digo, diferentes especies dentro de un mismo módulo de plantación y tienen medidas distintas, uno de 2x2, de 3x3, 3,5, 5. Lo ideal para una escala arquitectónica, que es como el que estaríamos haciendo el ejemplo de la azotea naturada, sería dejarlo un módulo de plantación de 1x1. Ajá, para que podamos incluso hasta tener un poquito más de facilidad de tal vez trabajar con ciertos otros módulos, ¿no? En este caso, la idea no es que quede esta planta santolina pegada una con otra, ¿no? Sino que se vea más esparcida. Es por eso que 2 metros, aquí voy a tener, una pieza, luego 50 centímetros y al centro voy a tener la otra pieza y después de otros 50 centímetros abajo voy a tener la otra. Entonces aquí caben 5 piezas en los 4 metros cuadrados. A lo mejor si fuera uno, que vamos a suponer que lo partimos por aquí, pues estaría yo poniendo solo una pieza, ¿no? Porque no va a poner un cuarto de pieza, ¿no? Entonces tendría yo una pieza o tal vez, es que a ver si no se trabó. Podría yo tener
2 piezas por metro cuadrado, ¿no? Si las quiero muy juntas, la que sea, ¿no? Para eso, que hay que conocer, hay que ver el tamaño de la planta. Uy, ya se trabó. Conocer el tamaño de la planta en su desarrollo. O si no, o si queremos poner las plantas muy, muy cerradas, ¿no? Y sabemos que va a tener un espacio buen mantenimiento, pues sí se puede, ¿no? Si son espacios que nadie va a mantener, lo ideal es que estén con las frondas adultas, para que no se empiecen a encimar entre sí, a ver si esto es otro, y después ya no vivan, o ya no se note a lo mejor si había una mezcla de especies o algo así, ¿no? O que no puedan desarrollarse pues, adecuadamente al estar tan cerca. Entonces, dependiendo de ustedes que vean si va a ser un lugar al que sí le van a dar mantenimiento, podríamos proponerlas un poquito más cerca, incluso hasta las frondas, como se ven aquí, las frondas adultas, encimadas hasta un 20% de las frondas, más ya no, porque ya no es viable para las plantas, ¿no? Ok, ok. Ajá, entonces con Y por ejemplo, ahí el escobo, ahí también se diría Ajá. que es una pieza por metro cuadrado, ¿no? Aunque la fronda ya casi un poco más. Ajá, aunque bueno, que se pase como al otro módulo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sería una pieza, pero por 9, ¿no? Porque es de 3x3. Una pieza en 9 metros. Por ejemplo, la lavanda hay 3 piezas en 9 metros. La santolina hay 8 pies, 2, sí, son 8, en los 9 metros. Si es de una sola especie, vamos a suponer en lo que está, ¿no? Que está hasta aquí. Y en ese caso, pues sí entraría solo una pieza. Con AutoCAD. Solo una pieza de santolina o de lirio o de lo que quieran. Ajá. Sí. Por eso es que para, por ejemplo, los sedums y eso caben 25, porque 25, 20, 15, ¿no? Por las frondas, porque son las que caben, por ejemplo, caben 5 por 5, ¿no? Esta porque está más grande, ¿no? Pero aquí cabrían 5 piezas de sedum alguno y 5 por acá. Entonces, esas cabrían en un metro cuadrado. Serían 25. Sí. Ok. Ajá. Entonces, lo ideal sería tomar en cuenta igual la fronda ya de la especie adulta. O sea, porque adulta. Tomando en cuenta lo del mantenimiento y así. Y entonces así tú ya puedes ver, pues voy a necesitar 25 piezas. A lo mejor no tienes exactamente la especie todavía, por eso les decía, nos adelantamos un poquito a la idea del proyecto, ¿no? No sabemos si va a ser sedum fulano, pero bueno, son sedums y más o menos caben tantos, ¿no? Ok. Entonces aquí como un concepto general, ¿no? Obviamente si lo proyectamos como sedum y después el cliente dice, ay, no, yo quiero, no sé, puro césped, pues tendríamos que hacer el ajuste, ¿no? O va a decir, no, pero yo sí quiero que me pongas por lo menos 2 árboles, ¿no? Eso obviamente pues se platica con el cliente, ¿no? No es que te lo pida así tan abiertamente, pero se puede ir viendo, mira, yo te propongo 3 árboles y puras plantas de estas y un espacio con césped, o yo solo te propongo césped y banquitas o lo que sea, ¿no? Pero por eso es que nos adelantamos un poquito, porque si no, pues no podríamos dar nada, ¿no? Entonces con esto ya tendríamos más o menos como una propuesta, ¿no? De más o menos. Aquí, ¿qué sería lo ideal? Poderle dar al cliente o incluso para también nosotros, para este concepto general, alguna imagen objetivo. Obviamente. Gracias. Sí. Obviamente aquí, pues no le vas a poner un render, ¿no? Porque pues si capaz no te contrata y tú ya te pusiste ahí todo tu fin de semana a hacerle un render. Pero pues a lo mejor un Photoshop de 5 pesitos sí lo puedes hacer, o a lo mejor tomar una foto de internet y decir, bueno, pues más o menos esto es lo que yo te estoy proponiendo o algo así, ¿no?
porque luego lo ven y tú ya trabajaste un montón y así, bueno, ya no lo quiero, ya no te contestas, ¿no? Entonces, más o menos un imagen objetivo que no sea, que no les represente a ustedes mucho más trabajo, ¿no? Que sea un poquito como que digas, pues, o un ejemplo que vi que se adapte, obviamente, tampoco es decir mentiras, ¿no? Pero un ejemplo que más o menos se adapte, o algún otro ejercicio de alguna otra obra o proyecto que hayan hecho, para poder representar y poder de una vez hacer esos ajustes, ¿no? Mejor tú le presentas y él te dice, oye, pero no veo árboles. No, porque yo te estaba proponiendo esta imagen sin árboles. No, sí, quiero que le pongas unos 5 arbolitos. Bueno, entonces se volvería a trabajar y volverías a enviar la imagen objetivo y así hasta que más o menos te diga que sí. Pocas veces, ¿no? Porque también siempre le quieren mover y ahí está uno trabaja y trabaje y no al final no quiere nada, ¿no? Pero bueno, esa parte es la de como tal la construcción, ¿no? Entonces, para la construcción ahí podemos anotar que se trabaja en un porcentaje sobre los materiales. Sobre los materiales. ¿Va? ¿Cuál fue la otra etapa? El desarrollo del proyecto. Vamos a poner 2. ¿Hasta aquí tienen dudas? Ya no. ¿O sí? ¿Qué pasó Contreras y Mendoza? No, nada, se levantó por accidente, perdón. Brenda, ¿tienes algo? Sí, aún tengo la duda, ¿cómo se asigna el porcentaje del 35%? La vez pasada vimos que para tenerlo de una forma rápida, sin tener que analizar cada uno de los rendimientos, porque esto de los rendimientos, lo de la supervisión y todo eso, también es como otra materia completamente diferente, ¿no? Pero para poderlos englobar y trabajarlos un poquito más fácil, veíamos que podemos al precio de los materiales, ¿no? A mi cotización del Geodren, que costaba, no me acuerdo, 100 pesos, agregarle un 20%, 25%, 30% o 35% más como concepto de los indirectos. ¿Cómo se lo voy a asignar? Les decía yo que el 20%, que es muy bajo, hablaría de un volumen de obra mucho mayor. A lo mejor nos piden 6 azoteas, ¿no? O todo el jardín, no sé, ¿no? Todas las áreas verdes de un condominio en vez de nada más una. Bueno, pues entonces le podemos bajar, porque eso indica que voy a tener mucho más, que a mí también me van a salir más baratos los insumos, ¿no? Y que a mí me va a convenir más tener la mano de obra ahí. Entonces, a lo mejor 20, les digo, 20 es como el extremo más bajo, por así decirlo, ¿no? Y 40 lo podríamos dejar como el extremo más alto. Los vamos a poner en rojito. Entonces, cuando una obra tiene, pues, es de un, ahí se me quedó. No sé qué hice. Cuando una obra tiene, pues, más o menos buena accesibilidad, los materiales, no son, tan caros, a lo mejor no tiene una complicación técnica mayor, no es un jardín, no tiene una complicación técnica como una azotea naturada, por ejemplo, o un muro verde que pues más o menos la tiene. Entonces podríamos estar hablando de un 30%, 25, 35, más o menos, no de qué tan rico sea el cliente, como me habían dicho por ahí, ¿no? En un ejercicio, sino más o menos que tú veas qué tan complicado, qué tan complejo es lo que tienes que hacer, porque eso va a llevarte obviamente tiempo, más materiales, etcétera, y que sea un lugar al que puedas acceder, que no tengas que llevar maniobras mucho más especiales. Por ejemplo, los trabajos en alturas o los trabajos nocturnos serían un poco más caros que los trabajos diurnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesito llevar reflectores, necesito aumentar los protocolos de seguridad para la gente y los supervisores. Entonces, tal vez si te piden, sí quiero la azotea, pero no la hagas durante el día porque están los oficinistas y no quiero que los molestes. Quiero que lo hagas durante la noche para que no tenga yo
esos problemas de que se ensucia, de que les hacen ruido, entonces tendríamos un porcentaje un poquito más alto porque es un trabajo nocturno. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, entonces sería como un gasto extra, ¿no? Un porcentaje extra al material. Ok. Porque si tú, por ejemplo, vas a pintar una pared y dices, bueno, de la pintura son 50 pesos. Pues sí, pero necesitas un trapo, una persona que vaya a colocarla, una brocha, necesitas el periódico para ponerlo en el piso, necesitas no solo la pintura, ¿no? Sino todo lo demás es lo que estaría aquí, en ese porcentaje. Obviamente, como les digo, lo puedes desglosar lo más y estaría bien, pero para irlo haciendo un ejercicio como rápido e ir nosotros teniendo más o menos las ideas, en general puede ser sobre esto en general, ¿no? Sin detallar exactamente, voy a necesitar 5 clavos, no, sino nada más materiales extra, pues ya vendrían aquí, sobre el precio del material. Gracias, Lau. El rendimiento del proyecto, ¿no? Así lo veo. Sí, porque una cosa es nada más, pues la pintura me cuesta 5 pesos, pero pues es todo lo demás, ¿no? ¿Va? ¿Hasta ahí entonces bien? Sí, gracias. ¿Creen que lo podríamos hacer pues para otros, para cotizar un muro verde, para cotizar una jardinera, ¿no? Con más o menos. Ahora, la diferencia con el desarrollo de proyecto ejecutivo. Por aquí en el ejemplo que revisé el fin de semana, se habían brincado algunas etapas. Aquí ya ahorita ya las vi, ¿no? Que sí están. Entonces sería el análisis. Vamos a ponerlo... pues sí, análisis. ¿Análisis diagnóstico lo ponen en una misma etapa o lo ponen en otra etapa? En otra etapa. Etapa, ¿no? Potencial, ¿qué más? ¿El maestro? Pero hablando de una azotea natural, necesitamos un plan maestro. ¿Qué pasó, Yuritsi Bautista? Tengo una pregunta, Lau. Por ejemplo, en lugar de hacer como todo eso, ¿se puede poner como memoria descriptiva? ¿O es como necesario poner como eso de análisis, diagnóstico y todo eso? Pues son las etapas que tienes que hacer. Si no haces el análisis, tu proyecto ejecutivo seguramente va a estar mal. Ok. O sea, no crean que me están pagando los maestros de proyectos, pero es real lo que dicen. Que sí, que es como, sí lo tienes que hacer la zonificación, porque si no, no, o sea, es como brincarte, ¿no? Y solo haces una memoria. Estas etapas generalmente, estas de análisis, el cliente no te va a decir, a ver tu análisis, sobre todo si no es un cliente que sea arquitecto, a lo mejor un arquitecto que, no sé, que un despacho de arquitectos, que no se metan en otras cosas, lo subcontraten a ustedes como despacho de arquitectos paisajistas, pues a lo mejor él sí te va a decir, a ver, quiero ver tu plano de análisis, pero la señora de las lomas pues no te va a decir, ¿y qué te salió de potencial? Pues no, ¿verdad? Pero entonces todas estas serían como etapas, más bien trabajos para ustedes, ¿no? O sea, sí le van a dedicar trabajo, aunque no sea un entregable como tal para el cliente, ¿no? Si se lo entregan, pues qué bueno, pero generalmente, pues, si no son arquitectos o relacionados, pues no lo van a comprender, ¿no? No, como que no les va a significar más que tener los planos. ¿Qué nos faltó aquí? Que se relaciona, bueno, el proyecto ejecutivo, ¿no? Conceptual, anteproyecto. Por ahí que dijeron el plan maestro, pues ese sería sí, pero a lo mejor para un parque, para un área natural protegida, para algo que requiera un plan maestro, ¿no? En una azotea, pues no necesitamos tener esa información porque es una escala, pues que no corresponde. Del proyecto ejecutivo, bueno, aquí del anteproyecto, antes del proyecto ejecutivo, ¿qué tendríamos de entregables en el anteproyecto? Paleta vegetal, materiales. Perspectivas.
lo que siempre les dejan, ¿no? Materiales, paleta de materiales, memoria, ¿no? Descriptiva. Y por ejemplo, del proyecto ejecutivo, entonces ya vendrían todos los planos que describimos ahorita, ¿no? Trazo, albañilerías, plantación, ¿qué más? Despiece. ¿Qué más? Detalles constructivos y de plantación. Ajá. Entonces, aquí, eso que hizo el equipo de ver cuáles eran más difíciles, está muy bien porque están reconociendo cuáles tal vez les van a requerir de más tiempo. Ajá. Por ejemplo, aquí en el análisis, pues yo soy buenísimo con el análisis, pues me hago un croquisito y con eso me paso luego a esta otra etapa y ya, ¿no? Y tal vez aquí en despiece, pues como que tengo mis dudas y voy a querer hacer un despiece en el deck o lo mando todo parejo o algo así, ¿no? Entonces, estos de aquí vamos a ponerlos como que en este caso, ¿no? Específico del ejemplo, generalmente no se requieren, no se solicitan por el cliente, pero son necesarios para elaborarlo, ¿no? ¿Sí queda claro? No te lo van a exigir generalmente, pero pues lo tienes que hacer, ¿no? Porque es parte del ejercicio de diseño. Pero no se piden, pero sí se cobran, ¿no? Exactamente, no se piden, pero sí se cobran. ¿Qué nos faltó aquí? Ya el que vimos en la norma. ¿Qué nos estamos brincando o qué estamos obviando? Catálogo de conceptos. Que venía en la... sí, es parte del proyecto ejecutivo. Exactamente. Catálogo de conceptos. Entonces le vamos a poner aquí permisos. ¿Qué permisos? Pues ambientales, de construcción. Es la gestión, ¿no? ¿Se acuerdan? Ajá. Vamos a suponer que el del edificio pues ya lo metió el arquitecto o que ya está el edificio ya hecho, ¿no? Pero para el de azotea naturada, ¿cuál era el requisito que vimos en la norma? Que había que ingresarlo a CEDEMA, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que para hacer la azotea naturada tenían que el proyecto ejecutivo mandarse, ¿no? Mandarlo a revisión? Tienen que analizar. Entonces, esta es una persona extra, porque es un ir y venir y, me piden el IFE, me piden un croquis, ya me contestaron, me dijeron que el plano no se ve, se los voy a volver a llevar. Entonces, es otra persona, que obviamente puede ser algún diseñador o otra cosa, pero es como otro trabajo, ¿no? Otra tarea más que hacer. Entonces, aquí estas son como las etapas, le podríamos llamar así. Aquí vamos a necesitar, en vez de mano de obra, que bueno, al final de cuentas también es mano de obra, le vamos a poner profesionistas. Quiero saludar. Materiales. Equipo de cómputo y, ¿no? Impresora, todo eso. Cómputo. Y otros. Por ejemplo, en el análisis, y aquí ya vendría, ¿no? Como lo tenía también el otro equipo, ¿quiénes van a estar, encargándose de estas etapas? Ajá. Pero aquí lo importante de esta como medio tablita que hice es poder reconocer en dónde tengo más gastos de una cosa que de otra. Por ejemplo, en el análisis, tal vez necesito más
de aquí, de otros. ¿Qué son otros? Bueno, pues las visitas, ¿no? A lo mejor como trabajo. A lo mejor quedamos ahorita que no los voy a presentar, pero sí los voy a cobrar, pues va a ser un par de profesionistas, de materiales, pues puede ser una hojita de reciclaje si tú quieres, ¿no? Equipo de cómputo, pues tal vez chances, no sé, ninguno, porque lo hago así a mano, de volada ya vi todo, o a lo mejor sí, porque tengo que empezar más o menos a ver qué plantas sí se van a dar, ¿no? Y tal vez visitas tengo un poquito más, ¿no? Porque tengo que ir a ver el lugar, a lo mejor me reúno 2 veces con el cliente, a lo mejor con el arquitecto, me voy a reunir con el DRO, con el estructurista, etcétera. Entonces, así podríamos ir viendo estas. Aquí tal vez tendríamos más, un poquito más en este tipo de cosas, ¿no? En el potencial y la zonificación, que como tal el material, a diferencia de la etapa de la construcción, ¿no? O sea, acá a lo mejor el material, pues unos plumones y ya, ¿no? Aquí tal vez ya los tengo en conceptual un poquito más distribuidos, ¿no? Que incluso creo que del conceptual es una etapa que pues más, pues, que tiene menos requisitos, ¿no? Aquí pues ya no tengo que estar viendo, ya lo que yo saco de mi cabeza y se me ocurre. Y para el desarrollo del anteproyecto, pues entonces aquí ya vemos, pues cuántos van a ser las plantas, cuántos van a ser como tal el diseño ya bien, ¿no? No nada más un conceptual, sino bajar ese diseño y tener aquí más o menos qué materiales, cuántos profesionistas y qué equipo de cómputo voy a utilizar. Por ejemplo, en el caso de los profesionistas, pues ya vimos aquí cuáles serían, ¿no? Con el ejemplo, podría ser un coordinador. No sé escribir. Un coordinador, un diseñador, un dibujantes, el administrativo. ¿Cuáles más vieron? Administrativo. ¿Qué más? Los ayudantes generales. ¿Y esos qué hacen? ¿Un contador? Por ejemplo, un contador como puede ser el administrativo. Perdón, Dulce. no, pues como otras cosas, ¿no? Que no requieren como especialización, como esto de ir a llevar papeles y traerlos, o ir por más materiales, o ir a comprar, o hablar con proveedores. Ok. Diseñador, dibujantes, administrativo, ayudante general. Ahora, ¿el coordinador va a coordinar todo ese proyecto? O sea, ¿su sueldo de coordinador va a estar solo ahí o como es coordinador coordina otras cosas? Pues depende de la escala de la obra, ¿no? Y a qué institución pertenezca. O cómo. Como ¿Sí? dentro de la etapa del diseño, puede pues coordinar a lo mejor 3, 4 proyectos, ¿no? 5 proyectos chiquitos o 2 proyectos grandes. Entonces aquí va a ser una porción, pues sí, un porcentaje de su sueldo. No va a ser completo. ¿Por qué? Porque está viendo otras cosas, no nada más la azotea naturada, ¿no? Está viendo que el diseño del jardín fulanito y el otro. ¿El diseñador sí está solo viendo este proyecto o estará viendo más? Igual y sí solo ese, ¿no? Sí, ¿no? Ese sí está aquí metido. Vamos a poner sueldo. Como jornada completa o algo así. Ajá, aquí, ¿no? Porque en teoría, pues sí lo necesito haciendo esto. Ahora, ¿el diseñador está en todas las etapas? ¿O tiene una con mayor participación que otras? Pues en algunas tienen más participación que en No otras. escuché, perdón. Puede que en algunas tenga más por ejemplo, participación que en otras. Sí,
Tal vez en estas de las que no se entregan pero sí se cobran, ahí sí va a estar al 100 el diseñador, ¿no? Y tal vez ya para el catálogo de conceptos, pues ya se puede ir metiendo a otro proyecto. Sueldo completo en algunas etapas, ¿no? En algunas etapas que lo requieran. Los dibujantes. También en algunas etapas, ¿no? Yo diría que en todas, ¿no? Sí, en todas. El administrativo administra solo, o sea, ¿hay un administrativo para cada proyecto del despacho o ve todo? No, ve todo, ¿no? Ajá, entonces está viendo esto y está viendo que pagar las facturas, que hablarle a no sé quién, ¿no? Igual que el ayudante a lo mejor, pues, hace, como decía aquí la compañera, pues de todo y no nada más va a estar atendiendo lo que surja del proyecto de la azotea, ¿no? Lo mismo el gestor. Aquí, sí es un poquito que se tiene que quedar su sueldo completo tal vez en solo una parte, porque generalmente él no va a diseñar todo esto, solo va a ir a meterlo y oye que le cambies aquí, oye tal cosa, ¿no? Pero sí es también como una chambita medio pesada solo meter los trámites. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, el ayudante general entonces sí entra como un profesionista o... Puede ser un pasante, ¿no? Ok. Puede ser de un acuerdo. becario. De acuerdo. Gracias. Igual, por ejemplo, los de gestión, podríamos decir, pues manda al becario, pero no. Hay algunas instituciones que son muy quisquillosas y necesitas mandar a alguien con mucha más experiencia, ¿no? Que nada más alguien que diga, pues aquí está el oficio, ¿no? Sino alguien que pueda defender, oye, ya me lo había regresado, ya le metí esta memoria, el sello, etcétera. ¿Qué pasó, Ayala Ortega? Sí, ¿qué diferencia hay entre el coordinador y el gestor? Porque me parece que es más como administrativa, pero no sé bien. El coordinador del proyecto es el que generalmente va a ir con el cliente y le va a decir, bueno, que va a platicar con él, va a ver qué es lo que quiere y le va a transmitir al diseñador, o incluso va a ir con el diseñador, oye, vamos a hacerle así, oye, me dijo que esta imagen nos dio de referencia, vamos a trabajarla por acá, este es el que compromete las fechas de entrega, por ejemplo, y las condiciones de entrega, pues te voy a entregar el viernes completo, ya todo, ya me voy, o tal vez te voy a entregar en etapas, y es el que va haciendo como las dos cosas, la parte de la dirección, vamos a ponerle como creativa del proyecto, y la administrativa también, ¿no? Que a lo mejor el cliente dice, oye, lo quiero para este mes, bueno, entonces hay que meter más dibujantes, o no, para este mes no puedo, tengo otros proyectos, entonces esa parte también como de la logística, por así decirlo. Es como perdón, en caso de que se haga de una inmobiliaria, que no contraten así, que tú eres paisajista y te contratan, no, sino que sea de una inmobiliaria que tenga tipo, o bueno, una constructora que tenga algún tipo de diseño así aparte, bueno, su despachito de diseño. ¿Él es como el contratista? ¿El coordinador? Pues es como el contratista, pero pensándolo para un despacho, porque contratista se entiende más como para la obra. Ok, sí. O sea, es como el jefe como el coordinador del despacho, por así decirlo, pero en la etapa del desarrollo del proyecto, no en la obra. Ok, y en la parte de gestión, entonces es otro como más después. Hay despachos especializados de arquitectura en hacer gestión, de que el trámite del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque es un trámite súper complicado, que hablarle a SACMEX para que nos vengan a dar el visto bueno, que ir con gas natural para ver que nos den el visto bueno de que aquí vamos a hacer tal cosa. Eso, por ejemplo, es lo que de los permisos, por ejemplo, alguien especializado para hacer la manifestación de impacto ambiental, también es otro boleto bien grandote, no es nada más ir a integrar
o entregar los planos como por ejemplo en este ejercicio. En este tal vez sí sería nada más pues juntar todos los planos, las memorias e irlos a meter y esperar una respuesta. Pero hay trámites más complicados que otros, en donde necesitas sí no nada más un becario que pueda trasladarse y entregar las cosas, sino necesitas una persona que sepa redactar oficios, que sepa, como les decía, ¿no? Defender un poquito más que, oye, el trámite ya me lo está regresando, que pueda incluso hasta que tenga conocidos dentro de las dependencias para decirle, oye, tengo este trámite por ahí, no me olvides porque se tardan mucho en contestar a veces, ¿no? Entonces si es un trámite sencillo como el de la azotea natural, puede ser cualquier persona, pero si son trámites más complicados como las manifestaciones o los permisos con Pemex, INA, INBA, y etcétera, pues sí necesitas alguien mucho más especializado. Ok, pero sí tiene que tener como o sea, en caso de que, por ejemplo, aquí sea la azotea naturada y puede ser cualquiera, o sea, hasta puedo ser yo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no sé redactar tanto ni todavía estoy titulada, pero en caso de proyectos más grandes sí se necesita alguien con titulación y todo el asunto. Ah, ok. Ah, muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, aquí de la obra, el gestor es el DRO. O sea, ¿implementa los dos trabajos al mismo tiempo? Bueno. Sí, porque conoce un montón de gente. O sea, también son gentes con contactos así como supremos, ¿no? Oh, ok. Pero no se los digo en el sentido de hacer trampa, no. Cuando les digo que conoce un montón de gente es que sabe de los procesos y ya dice, ya sé que aquí me van a pedir tal cosa, ya sé que este trámite se tarda un montón, entonces voy a empezar por el más tardado, ¿no? A eso me refiero, no a de, es mi amigo y me va a pasar y me va a firmar y me va a dar el permiso, no, sino se los digo en ese sentido de, oye, mi amiga que está en Secretaría de Obras, me están pidiendo este trámite, sí, es con fulana, bueno, ahí voy con el trámite, ¿no? En ese sentido, no en el sentido de hacer trampa, ¿no? Sino en saber más o menos como tener siempre un panorama de que, oye, este trámite ya no es necesario, o ahora sacaron este otro permiso que no era necesario, pero pues está bien difícil y ahora, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, se los comento. Vale, muchas gracias. Sí. De nada. Entonces, veíamos aquí que en algunos necesito más de estas categorías, ¿no? Más de equipo de cómputo, a lo mejor para el proyecto ejecutivo, pues ya no voy a tener visitas, ya voy a estar ahí sentadota haciendo mi proyecto ejecutivo. Entonces tal vez voy a tener más de estos, ¿no? Bueno, de los planos, ¿no? Materiales un poquito porque necesito imprimir los planos, ¿no? Visitas pues ya no, casi nada porque pues ya no estoy yendo, ¿no? Entonces más o menos así. Por eso que esta etapa no la podemos calcular con base en los materiales, porque no es lo único que interviene y hay más, hay como otros rubros que también son importantes dependiendo de la etapa. Entonces aquí lo que yo les recomiendo es ver primero los sueldos de estos profesionistas. Por eso les decía, ¿estos están completos en este proyecto o son solo parciales, ¿no? Que están viendo otras cosas. Entonces, aquí en este caso deberíamos decir, bueno, ¿cuánto gana un dibujante? ¿Cuánto gana un administrativo? ¿Cuánto gana un ayudante general? Etcétera. Y ese entonces, Perdón, también tenía la duda de eso porque sí, por ejemplo, en mi equipo sí, más o menos sacamos así como de a ver cuánto gana el gestor de obra, ¿no? Y cuánto gana el dibujante. Pero, o sea, también sería como calcular un poco el tiempo que nos tardemos en hacer el proyecto ejecutivo y esto, porque su pago, o sea, algunos sale por mes, otros por semana, otros por hora, entonces podríamos decir como un tiempo más o menos como promedio, ¿no? Que se tarde. Ajá. Eso es lo que viene a continuación. Esto nos sirve. Permítanme. Dos. Es que a mi jefe se le olvida que tengo clase y ya me está diciendo.
Me está mandando a otro lado. Esto quiere decir que que para estos necesito saber por cuánto tiempo los requiero ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Ujú. Entonces, ¿cuánto más o menos con su experiencia nos vamos a tardar en hacer todas estas etapas? Evidentemente, ya no se van a tardar lo mismo que se tardan en hacer el análisis como cuando lo hacen en taller, ¿eh? No van a ser 6 meses. Ujú. Entonces, estas serían como las más cortas, las etapas más cortas, y estas las más largas. Entonces, tendríamos que ver, ya sea mensual o semanal, cuánto ganan los profesionistas y cuánto, y por cuánto tiempo los requiero, ¿no? Ujú. Entonces, decir, bueno, el coordinador, sí lo necesito. ¿Cuánto creen que se tarden en hacer este proyecto? ¿Unos 15 días? Como 2 semanas, ajá. Sí, y luego están 6 meses con su potencial igual, no, no es cierto. Espérame un segundo. Entonces, 2 semanas, ¿no? Eso va a ser de tarea que lo corrijan todo y lo pongan ya bien, así como, o sea, que corrijan lo que hicieron, y que le pongan la información que falta. Pero entonces vamos a tener, quedamos 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, el de gestión va a estar las 2 semanas o va a estar tal vez nada más una. Porque se tiene que esperar a que estos le avancen, ¿no? Porque eso no lo hace él nada más va y entrega y toma y todo eso, ¿no? Entonces, tendríamos que como desglosar cuánto ganan estos compañeros y por cuánto tiempo los voy a requerir. Ujú. Ya que tengo ese desglosado, pues podríamos pensar en los materiales. Aquí en los materiales, yo creo que estos más bien ya no serían, esperen, es que me distraje. Ajá. Estos materiales ya no estarían afectados por ninguna otro porcentaje. ¿Por qué? Porque ya están estos acá como descritos en su rubro. Ujú. Entonces, para estos materiales, pues entonces sí tendríamos que poner, pues un paquete de hojas, ¿no? Generalmente puede ser a lo mejor, si ya es pues un despacho más establecido, ¿no? Que no va a comprar todo nuevo, evidentemente, pues tal vez un 5%, ¿no? De lo que del total le podrían agregar un 5%, algo así, pero es bueno que hagan el ejercicio de ver realmente cuánto me voy a gastar de materiales. Aquí prácticamente a comparación de la etapa 1, que es la etapa de construcción, pues aquí casi que no hay nada, ¿no? O sea, son hojas y planos. Ujú. Y del equipo de cómputo, se hace podríamos hacer como cálculo, más o menos cuántos necesito, porque pues todos los que están aquí van a necesitar uno, y obviamente pues no es que se acabe en una compu por proyecto, ¿no? Más o menos cuánto dura una computadora así, o sea, en cuánto tiempo ya la desechas. ¿No 10 años? Yo iba a decir que como 4 por mucho. Como ¿Cómo va la 5, cosa ahorita? ¿no? Vamos a poner que unos 5 años, ¿no? 5. Entonces, para sacar, por ejemplo, del equipo de cómputo, tendríamos que ver cuánto cuesta el equipo de cómputo. Más o menos una computadora buena que no sea, que abra las cosas, que no sea como la mía. ¿Cuánto cuesta? ¿Como 20,000? Como 25, sí. 25. Vamos a hacer el ejemplo de la computadora, ¿no? Entonces, la tengo que,
pues desechar. Espera, adelante. Pásate. Hola, Nayer. ¿Me esperas tantito? Estoy dando clase. Déjamelo si quieres. Ah, gracias. Sí, ahorita te digo. Gracias, Nayer. ¿En qué me quedé? En la computadora. Y quedamos que en 5 años ya no sirve, ¿no? Entonces vamos a hacerle como un pequeño cálculo que es que está muy raro y no sé cómo explicarlo. En esos 5 años, ¿cuántas semanas hay? Vamos a ver. ¿Cuántas semanas hay, 52. Abelia? Ah, 52, no. ¿no? 52 Por por 5. 5, ¿no? Ajá. Sí. Momento. ¿260 semanas? 160. ¿Cuántas? ¿160? 260. 260 semanas. Y yo la voy a ocupar 2 semanas. Entonces vamos a dividir esto que me costó entre estos. Entonces son 96 pesos por semana. Aquí lo podemos redondear porque pues seguramente pues hay que, ese es el costo de la computadora, ¿no? Pero que el antivirus, que el mantenimiento, que la limpieza, ¿no? Mejor le podríamos subir un poquito más, ¿no? Ah, bueno. 110, ¿no? Por semana. Entonces van a ser, pues, no sé, 200 pesos por semana por las computadoras. Y tengo aquí, pues dependiendo que cuánta gente tenga, es cuánto, cuántas computadoras voy a necesitar. ¡Ay, ya no puedo ver! Para poder más o menos tener pues cobrar la depreciación de las máquinas, ¿no? Que generalmente es lo que a veces no hacen cuando los invitan a trabajar. Les piden que usen su computadora. Y tú dices, ah, qué padre. Y luego, ¿qué? Ya se acabó y qué, ¿no? Entonces, cuando sea así, vean que sean lugares en donde les paguen bien, por lo menos, ¿no? Que no sea como, ah, no me pagan nada y aparte llevo mi computadora, ¿no? Entonces, en este caso podríamos calcularlo así. Lo mismo para un plotter, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué necesito un plotter? Porque está aquí en el de proyecto ejecutivo, que es donde ya me tengo que poner a plotear un montón, ¿no? Aquí. Entonces, aquí sería un plotter, ¿cuánto cuesta? ¿Qué pasó, Alejandra? Es que estaba pensando que también hay ocasiones en las que, como, bueno, que las empresas dan como una computadora a cada trabajador, ¿no? Ajá. No sé si sea en el caso de la, bueno, como de esa industria, pero estaba pensando en eso, en que le dan una computadora a cada trabajador, entonces ahí aumentaría mucho más el precio, ¿no? Sí, y eso sale de tienes una computadora para cada uno, pero no te la acabas en 2 semanas, ¿no? No. Ajá, por eso lo calculas más o menos cuánto de lo que te costó estarías usándola esas 2 semanas, o 3, ¿no? Ok, ok. Porque es como si te la estuvieras gastando. Entonces, por ejemplo, un plotter. ¿Cuánto cuesta un plotter? Como más sencillo, como 50 o no sé. ¿Sí, no? O sí, uno como chiquito. Pues entonces son 200 pesos por semana y eso los vamos a ir agregando aquí para ir nutriendo esta columna del equipo de cómputo. ¿Qué más? Ah, pues tal vez un dron, porque quiero ver mi azotea. Ah, bueno, pues un vuelo de dron, ¿en cuánto me sale? ¿No? ¿Qué más se les ocurre de equipo de cómputo? Que la tableta para hacer el conceptual, ¿no? Porque me gusta hacer dibujitos. Ah, bueno, pues entonces una semana de uso de mi tableta que me costó tanto. Para ir nutriendo todo esto y que no nos quedemos cortos, porque a veces, sobre todo cuando vamos saliendo, dices, uy, me pagaron 10,000 pesos.
y no te das cuenta que te gastaste en realidad más, ¿no? De lo que estás, pues ganando, por así decirlo. Ujú. Y entonces lo mismo sería para visitas y otras, y otras cosas como, pues lo que me voy en Uber o que a lo mejor, para la visita pues agua, ¿no? O a lo mejor una comida afuera porque pues estoy con el cliente o esas cosas. Todo esto irle dando algún valor para poderlo sumar todo, al final. ¿Sale? ¿Tienen dudas? Acuérdense que este es para poder empezar a... Esto no sustituye a su clase de precios unitarios que van a tener en la administración, ¿eh? O que ya tienen o que ya tuvieron, no lo sé. Ujú. Pero esto es para poderlo sacar de una forma rápida, que ahorita parece que no está rápida, sino todo lo contrario, pero con la experiencia lo van a poder ir haciendo mucho más rápido. ¿Sale? Sí. ¿Les quedaron más dudas? Yo tengo una duda, Lau, pero ya es respecto como en que corrijamos lo de la tarea, entonces agregamos todo esto, o sea, literalmente como todo. Ok. Ujú. Entonces, vamos a dedicar para no dejarles... ¿qué pasó, Citlali? Ajá, en cuanto a lo de la tarea, o sea, solo es lo de proyecto ejecutivo, que era lo que nos habías pedido. Y mi equipo solo calculó como ese paquete de planos, pero, o sea, sí entiendo que conceptualmente el proyecto ejecutivo tiene un trasfondo, que es todo lo de análisis, concepto y todo eso, pero entonces vamos desde análisis y todo eso. Sí, porque si no, ok. lo vas a hacer y no lo vas a poder cobrar. O no lo estarías ok. cobrando, por así decirlo. Estarías cobrando solo esto. Y es lo que te digo, aunque a lo mejor el cliente no te diga, enséñame tu plano de potencial, pues tú lo tienes que hacer porque es un proceso que tienes que seguir para llegar al ejecutivo. ¿Qué pasó, Kelly? Vale, gracias. Sí, una duda. Para justo los planos de proyecto ejecutivo, hubo un equipo que dijo que había pensado en cuál era como el más difícil, pero, o sea, pensar en cuál es el más difícil está bien, pero ¿cómo lo hacemos llegar a como los números? O sea, de ahí tendríamos que mejor. Ay, perdón. Por ejemplo, para el de detalles constructivos, necesito, a lo mejor para el de uno fácil. ¿Cuál es fácil? Los de anteproyecto, ¿no? Pues para los de anteproyecto, pues necesito dos dibujantes. Pero para estos que son más complicados, pues necesito y el del diseñador, porque los dibujantes a veces no más. Aquí hay, igual puede haber como categorías de dibujantes. Yo siempre veo que hay como dibujantes que dibujan y no cuestionan nada porque no tienen la experiencia de decir, oye, me diste este plano y está mal, ¿no? Y hay dibujantes que sí razonan, por así decirlo, y lo van corrigiendo. Entonces, pues no ganan lo mismo. Unos dibujan y no cuestionan lo que está en el papel, que son pues generalmente los que van saliendo, pasantes así, ¿no? Y ya unos dibujantes un poquito más grandes ya te están diciendo, oye, pero no sé, ¿no? Ya habíamos quitado ese árbol y ya me lo volviste a poner. Sí, está bien, sí, bueno, o no, vea, ya me equivoqué, ¿no? Y lo van corrigiendo. Entonces tal vez aquí en dibujantes necesitaríamos de esos dibujantes más grandes, que son más caros, para esta etapa, ¿no? Y a lo mejor el que haga ajá. Se mide por profesionistas en la dificultad y complejidad de cada plano que va a necesitar. Sí. Muchas gracias. Sí, porque no son iguales todos, ajá, o sea, dependiendo sus habilidades, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, que es mi caso, yo no puedo dibujar, yo dibujo súper lento y súper mal, entonces, yo no podría hacer el trabajo de un dibujante, por ejemplo, porque, o sea, lo podría hacer, pero va a tardar 6 meses en lo que un dibujante, que tiene como la habilidad, lo hace en media hora.
yo lo podría hacer, pero me va a tardar años, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, pues yo necesito hacer otra actividad que no sea dibujar porque pues, no funciona para eso, ¿no? ¿Sale? Sí, sí, muchas gracias. Va que va. Bueno, para no consumirles tiempo de otras, pues tiempo de calidad en los que pueden estar dormiditos, ¿les parece si en esta media hora que queda de la clase, no sobre los materiales, espérenme, no se me haya ido algo, no ya, que corrijan la tarea para que me la puedan entregar el viernes y yo las revise el fin de semana? Sí. Sí, me parece bien. ¿Va? Lo que les Sí. pido agregar sería un cronograma. Y una imagen objetivo. Así como les dije, no hagan un render y no, sino para que el cliente, en este caso que soy yo, diga, pues estos niños están proponiendo árboles. Pues estos niños solo pasto. Pues tiene pasto y deca. O estas no pusieron nada de mobiliario, ¿no? Uno que se parezca, no hagan un dibujo aparte, sino vean un ejemplo que digan, pues más o menos puede ser, ¿no? Y este es el que vamos a cotizar. Y su cronograma de aquí, no del de obra, porque ese no lo conocen tanto ahorita, ¿no? Más o menos les enseñé las fotos, pero ¿creen que lo puedan hacer con las fotos? Decir, bueno, primero voy a poner esto en 3 días, esto 2 semanas, el cronograma de obra, ¿creen que lo puedan hacer? ¿Nos vas a enseñar un ejemplo o una imagen como de eso? Sí. Pues yo creo que sí. No sé, yo supongo. ¿Les parece si intentan hacer y el cronograma de abajo, ese sí lo saben, ¿no? Sí lo tienen mucho más, no es que lo sepan o no, sino que lo tienen mucho más claro, ¿no? Sí saben, pues, medir más o menos los tiempos, ¿no? De, pues me tardo más aquí, menos, ¿no? Lo saco en un día. Entonces sería un cronograma de y si pueden hacer el de obra y la imagen objetivo, ¿va? Déjame ver si tengo un ejemplo. Ay, perdón, es que se me está yendo mucho el internet. Estoy en un parquecito. Pero el cronograma entonces es el tiempo en el que voy a tardarme en hacer toda la obra, ¿no? Con todo este proceso de análisis, diagnóstico. Lo voy a poner aquí para que no borrarlo. Por ejemplo, es que no sé dónde quedó el otro. No creo que estaba aquí. Sí. Vamos a traernos aquí. Como es semanal y está muy pequeño, podríamos poner no semana 1 y 2, sino todos los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, así, ¿no? Entonces esta sería la semana 1. Y de aquí para acá ya vendría las 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a poner primero? Pues el entortado me voy a tardar. Ay, espérenme. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pues no se va a tardar lo mismo que en el desarrollo del proyecto, ¿no? Sino se va a tardar tal vez 4 semanas, 5 semanas. Aquí, semana 3, 4, 5 siguen hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, para hacer el entortado, pues yo pienso que me tardo 4 días. El chaflán, pues lo puedo empezar aquí porque pues esto ya está avanzado y me voy a tardar estos 2 días. En impermeabilizar, pues sí tengo que dejar
tal vez un día que no trabaje para que esté bien seco el entortado y me voy a tardar tantos días. Y aquí vemos obviamente, pues el domingo no voy a ir, o sí voy a ir, entonces esto los voy a recorrer, o qué, ¿no? Bueno, entonces, como no puedo ir y hacer esto ahorita, pero la buña sí la puedo ir haciendo, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el impermeabilizante. Pues esta la voy a hacer el viernes. Bueno, ya después el dren, ¿no? Como en ese, que lo vayan viendo en la lógica que vimos las capas, qué se puede ir haciendo en el tiempo de otra cosa y qué se tarda más, qué se tarda menos, en qué momento puedo hacer la prueba de hermeticidad. Aquí hay que ponerla, ¿no? No viene, pero hay que ponerla. Para que sepamos bien ver en dónde, en qué etapa de la construcción va a ir. Pues la voy a hacer aquí, ¿no? Y ya después de esto, pues ya viene mi sustrato, etcétera. ¿Sí? Que no lo quiero hacer porque esa es la idea. Adelante. La prueba de hermeticidad también vamos a sacarle el costo. ¿O eso nada más lo incluimos en el programa? Este es pura agua, entonces solo sería agua, entonces esos ya podrían estar calculados acá, ¿no? Que bueno, también es un montón de agua. Entonces a lo mejor podríamos en poner un apartado de agua para pruebas, ¿no? En el cronograma y acá. Porque son, ¿qué? 780, ¿no? Entonces ahí a lo mejor lo podríamos poner aquí. Ok. Y entonces ya pues vamos a necesito una pipa, 2 o 3 o qué. ¿Saben quién nos faltó aquí en este desarrollo del proyecto? Que un equipo sí lo dijo, pero dijo plomería. Y no es plomería, son instalaciones. Pero esas van en el equipo, ¿no? Sí, ¿no? Estos, en mi experiencia, no los hace el paisajista, pero directamente, pero es como que debes tener tu amigo de instalaciones que te las revise y te las haga. Pero bueno, te dé más o menos, pues puede tener esta pendiente, puede tener riego o sin riego. Porque en mi experiencia no alcanzamos ni a verlo en la escuela ni a desarrollar por completo pues lo que es de otra carrera, ¿no? Y sobre todo de una especialidad como esa. O sea, es como si los arquitectos quisieran hacer paletas vegetales. Y sí lo hacen, pero nosotros no somos así. ¿Qué pasó, Citlali? Ay, sí, es que no vi si anotaste el sábado como día de trabajo, porque entiendo que en obra sí, luego sí trabajan los sábados. Puse el sábado y el domingo. Ok. Puede venir el domingo si es que ustedes así lo desean. Es lo que aquí, por ejemplo, que si el cliente te dice, quiero mi azotea, pero la quiero en una semana. ¿Qué va a pasar? Pues que le vas a subir aquí, ¿no? Porque necesitas estar así y a lo mejor necesitas mucho más horas de trabajo de una jornada normal. Y, por ejemplo, o sea, aquí aplicaría lo de... Bueno, es que también dependiendo si hay contrato o no, ¿no? Y la forma de trabajar, de pagar horas extras, o eso no aplica para los albañiles y para nosotros en este caso, o ya es como gestión propia. Sí. Por ejemplo, si lo ves tal vez de algo privado, pues tal vez el coordinador o el dueño del proyecto del despacho, puede llevar esa nómina y decirles a estos amiguitos de acá, a la fuerza de trabajo, cuánto se requiere para sus sueldos, ¿no? Y dárselos. Que en realidad no, o sea, es él, pero también es el administrativo, ¿no? Que es el que ve si tienen seguro, si no tienen.
Más adelante, cuando lo vean en su clase de administración, van a ver que cómo se conforma todo, o sea, qué de los honorarios, qué del seguro estoy tomando en cuenta. Les repito, este es un número general, pero hay un análisis muy detallado de exactamente todo esto. Que aquí pues lo estamos abrazando en un solo porcentaje. Pero como nivel de detalle, pues ya lo llevarían en una, ¿cómo se llama? En una clase diferente que según yo es esa de administración. ¿Tienen más dudas? Les voy a mandar el video que les mandé a algunos del muro verde, porque me acuerdo que querían ver algo del muro verde, ¿no? ¿O me acuerdo mal? Yo como que lo vi en mis notas que habían preguntado de los muros verdes, y no sé si ustedes creen conveniente, ya que me entreguen esta tarea el viernes y yo la reviso el fin de semana, si comenzamos la siguiente con los cuerpos de agua. ¿Les parece bien? Sí. 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 Va que va. Entonces así le hacemos. Déjamelos, Jessy, ahorita te los paso. Va que va. Entonces, si pueden, es un montón de calor. Si pueden, más bien no si pueden. Terminan la tarea, porfa, y me la mandan el viernes. Si quieren, durante todo el viernes yo la reviso el fin de semana. Para ya poderles hacer las observaciones y la siguiente ya comenzar con cuerpos de agua. Porque aquí creo que estuvo bien que nos, hayamos como salido un poquito del temario, porque esto evidentemente no venía, solo venía el proceso constructivo, pero me parece buena idea que lo veamos para los que ya habían visto el proceso constructivo, que no sea repetitivo, y para los otros que lo puedan ver y ir un poquito más allá, ¿no? Sí, oye Lau, ¿ves que nos puedas pasar este Excel? Creo que nos sería de apoyo, más que nada para guiarnos un poco. Sí. Hace 11 de octubre. Ahorita se los paso. Sí, muchas gracias. Tenemos una duda como completamente aparte. Por ejemplo, en la SEDEMA y estos organismos de gobierno, ¿te piden que todos los programas que uses sean con licencia o te regulan algo de eso? O sea, como AutoCAD o Photoshop y todo eso, que sí sean originales o no. No. Ok. Por ejemplo, esta porque es mía, la computadora, pero la que yo tengo en la que se supone es mi oficina, te los instala nunca me he preguntado si tienen licencia, la verdad, pero no es como que digan, ay, no tienen, o algo así, ¿no? Sí, gracias. ¿Cómo se llama? Entonces así le hacemos, ¿va? Sí. Sí, está bien. Ahorita Gracias. les mando Sí, gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.